Conocí al conde en la cárcel de San Martín en Mendoza. Le decían el conde en realidad, no era un conde. Era un tipo que el día que fui a visitar a un joven que era hijo de una señora que venía a la iglesia, que lo habían metido preso, según él, porque cuando se quiso acordar, él tenía una pistola humeante en la mano, había un policía muerto en la calle y cayeron otros policías y el único gil que quedó era él con el revólver humeante en la mano y que le imputaron un homicidio que él nunca quiso cometer para colmo de un policía. El chico ese era una de las personas más rebeldes que he visto en mi vida. Me mostró a mí y a la abogada de la iglesia que habíamos ido a visitarlo. eh, Según él lo habían torturado, había metido una causa por tortura a la policía de la cárcel, al servicio penitenciario, y nos mostró, dice, mire, mire estos desgraciados, cómo me quemaban para torturarme con un cigarrillo, me quemaban acá. Y tenía en el brazo izquierdo, en el antebrazo izquierdo, quemaduras de cigarrillo. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? A mí algo me hizo ruido ahí y cuando salimos, la abogada me dijo, la abogada era una princesa y sabía las tramoyas más difíciles, casi dije jodidas, que puede haber, se las sabía ella. Y me dijo, sí, claro, lo hacen porque entonces, aparte de la causa de homicidio a un policía que tenía, él mete una causa por apremios ilegales en la policía y entonces se traba todo y con suerte, cuando te quería acordar un par de años, el tipo está afuera otra vez. Y ese muchacho, cuando salimos al patio, donde estaban todos ahí en el patio, la trampa, te diste cuenta, ¿no es cierto? Se había quemado él mismo, porque a mí me llamó la atención, si vos fumás y sos diestro, como la mayoría de la gente lo es, vos fumás con el cigarrillo en la mano derecha y vos mismo te quemás el brazo izquierdo, porque si te agarra un policía con su mano derecha y él fumando su cigarrillo, él te pica, te va a picar tu mano derecha y no tu mano izquierda. Ese era el tema, ¿no? Entonces vos te aguantás unas quemaduritas y a cambio de eso conseguís una ventaja. Y estábamos en el patio tomando unos mates, era en la época que se podía tomar mate, no había pandemia, y entonces nos contó de uno que dice, ¿ves ese que está ahí? Es el conde ese, dice, tenía una camisa de seda estampada con flores y era muy evidente en el contexto eso, ese que hay en la cárcel, que siempre es de extrema miseria y pobreza y chiquitos corriendo por todos lados, sumamente pobres, te das cuenta por la ropa y el aspecto. Eh, Hay gente que por eso cree que en realidad todos los pobres son chorros y tendrían que estar presos, sin darse cuenta que es al revés exactamente, y es que esas personas, muchas de esas personas, tienen un campo de juego que es muy reducido y muy reducido, eh, y bueno, pero eso es otra discusión que un día vamos a tomar. Me dijo, ve el conde, dice, ¿sabe ese qué hace? Ese trabaja de preso, dice. Ese hombre, cada vez que había un hecho violento en Mendoza que se podía usar sus servicios y él estaba en libertad, y a veces incluso estando preso, él se incriminaba, él se autoincriminaba, aceptaba en la confesión, en aquel entonces se podía confesar en la misma policía, él confesaba y se hacía cargo de una muerte, por ejemplo, y entonces a cambio de eso, el tipo se comía varios años en la cárcel, pero el que había matado efectivamente quedaba en libertad por la confesión de este hombre y él entonces le pagaba una pequeña fortuna al conde este que vivía así. Todo el tiempo entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Tenía él en la cárcel una vida más o menos mucho mejor que la de los compañeros presos y la familia afuera vivía una vida de clase media alta, solamente que no podían decir de qué trabajaba el papá. Moraleja, qué problema que es la plata, la plata, la plata, la platita. La avaricia, la avaricia. Quiero, 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 quiero. Estoy usando palabras que están en la Biblia, ¿eh? Dice que la avaricia es como la sanguijuela, que siempre está lista para chupar sangre y que dicen, dame, 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 dame. Eso dice la Biblia, ¿eh? Tengan cuidado, advirtió a la gente. ¿Quién? Y Jesús. Mira,
Yo buscaba ejemplos para decir esto. ¿Qué pasa con una persona que se preocupa por vivir bien una vida y de tener plata, por supuesto, porque necesita la plata para vivir, pero se olvida de Dios? ¿Qué pasa? Entonces busqué ejemplos y encontré el ejemplo del conde, por ejemplo, que a mí me impactó, y el ejemplo del chico ese estaba en la cárcel. ¿Por qué razón estaba? Por plata, porque estaban robando, y el otro porque se hacía cargo por plata de los crímenes de otros. Tenía una carpeta que era como 1 metro de alto, tenía la carpeta de él. Bueno, en realidad un expediente con muchos cuerpos, pero eso es otro tema. Entonces, el mejor ejemplo que encontré es este que contó Jesús en Lucas 12:15, donde les dijo: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. No hay mejor ejemplo que el que puso Jesús. Vos fíjate que este hombre del campo, y no estoy haciendo una referencia, ¿cómo se llama? Eh, Parabólica sobre el tema que hay en discusión ahora, la discusión del campo en Argentina con el gobierno de turno. Aunque si vos lo ves a la luz de lo que dijo Jesús, le vas a encontrar un sentido. Jesús no condena que el tipo le había ido bien, ni siquiera la idea que tuvo de hacer un ahorro más grande, acobachar un ahorro más grande. Lo que Jesús objetó es que el tipo está pensando todo el tiempo en términos de eso. Ese es el punto, que este hombre está pensando todo el tiempo en términos de qué hago, cómo gano más, cómo uso las riquezas que tengo, y no está tomando en cuenta que la vida humana es finita, que tarde o temprano vamos a morir. Y en el caso de este hombre, la cita era esa misma noche. Y entonces ahí tenés hasta el parámetro horario de Jesús, es magnífico. Vos, si supieras que esta noche vas a morir, ¿qué harías diferente hoy? Ahí está el punto. ¿Qué harías vos diferente hoy si supieras que vas a morir esta noche? Cosa que ojalá no ocurra, pero ¿y si sí? Es esa perspectiva de darse cuenta, ser sabio, de paso. Pero dice que Dios le dijo: necio. Nunca lo vemos a Dios enojado así, ¿no? Bueno, esa palabra que traduce acá necio es la palabra griega afron, que quiere decir sin cabeza, sin pensamiento, tonto, estúpido. Esas son las traducciones del diccionario, ¿eh? No estoy insultando a nadie. Tonto, estúpido, sin cabeza, sonso, pavote, idiota, necio, bueno, necio, tonto. Ninguno de nosotros le dice necio a una persona. Por ejemplo, uno se te cruza, te pasa en rojo y te pasa al lado del auto y vos qué le gritás: necio. ¿Qué le gritás? Intemperante. No, eso que vos le gritás es lo que Dios le dijo a este hombre. Así es una persona que vive 40 años juntando plata y se muere esta misma noche. Así le sucede al que acumula riqueza para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Porque la plata va y viene, pero la riqueza frente a Dios es la que queda para siempre.